Bienvenidos. Como conocen, Verbum es la fuente de información que todas las semanas analiza los temas internacionales y domésticos que nos ocupan. Recuerda suscribirte a este canal tocando la campanita y dándole like a este podcast. Como todas las semanas, nos acompaña hoy en nuestra octava edición nuestro experto en asuntos internacionales, el profesor José Rivera. Bienvenido nuevamente, profesor. Muchas gracias, José Enrique. Es un placer, como siempre, estar aquí. Hoy dialogaremos y analizaremos lo último en el conflicto ruso-ucraniano, específicamente sobre lo más reciente relacionado a la determinación del gobierno ruso de cortar gas a Europa al suspender envíos a Bulgaria y a Polonia, y cómo incide esto directamente junto con los resultados recientes de la elección en Francia, de cómo esto de alguna manera incide o no con el conflicto ruso y ucraniano. Así que, profesor, comenzamos. ¿Cuáles son las principales razones por las cuales Rusia interesa o está cortando el gas a Europa, de cierta forma que tiene que ver con el conflicto ruso-ucraniano? En el repertorio limitado, muy limitado de movidas que tiene la Federación Rusa en este momento, una de ellas y la más fuerte es evidentemente las exportaciones de combustibles fósiles, particularmente petróleo y gas natural. Como Europa o una buena parte de las economías europeas y más específicamente las economías que están dentro de la Unión Europea dependen de importaciones de gas ruso para alimentar sus economías y mover su máquina manufacturera, especialmente Alemania, pues obviamente esa medida de dejar de exportar gas natural es una bastante efectiva que puede hacer a estos países como Polonia y Bulgaria hacer pensar dos veces su estrategia o su decisión de alinearse con Occidente, sancionar a Rusia y darle un apoyo incondicional a Ucrania. En el caso de Polonia, que siempre ha tenido un sentimiento antirruso desde muchísimo antes de la implementación del bloque socialista, del advenimiento del bloque socialista europeo, pues puede ser una medida punitiva, porque sabemos que Polonia desde el principio y una vez colapsa el gobierno socialista en Polonia, simple y sencillamente han adoptado una posición antirrusa que les ha llevado primero a la membresía en la OTAN y luego entonces a la membresía en la Unión Europea. Así que estamos presenciando entonces la movida que todos esperábamos, que muchos anticipábamos desde el principio de esta guerra, que es simple y sencillamente la otra parte de las sanciones. ¿Por qué? Porque son un arma de doble filo. De la misma manera que Occidente puede apretar a Rusia, Rusia puede apretar a Occidente al negarse a simple y sencillamente seguir exportando petróleo y gas natural a estos países. ¿Cuáles remedios tienen los países europeos afectados de manera que puedan paliar esta crisis en el gas, y más aún sabiendo que muchos de ellos son miembros de la OTAN y están aceptando refugiados por parte del conflicto, como consecuencia del conflicto ruso-ucraniano? Mira, esta pregunta es muy relevante. La respuesta corta es muy pocos remedios. ¿Qué puede hacer Bulgaria? ¿Qué puede hacer Polonia? ¿Qué puede hacer Alemania? ¿Qué puede hacer Italia con relación a tratar de atajar o brindar alivios a esta escasez de recursos? Pues realmente muy poco. Estamos hablando de un disloque que ya algunos economistas y analistas de commodities, como por ejemplo en los mercados energéticos, Europa simple y sencillamente depende de esos recursos energéticos: petróleo ruso, gas natural ruso. Claro, desde la fundación de la Unión Europea y más en su aceleración en el proceso de integración a partir de la década del 90, sí hubo una exigencia desde gobiernos de centro izquierda y desde exigencias y gobiernos en donde los partidos ambientalistas, los partidos verdes han participado, de que las economías europeas vayan transicionando paulatinamente a fuentes de energía renovable, es decir, energía verde. Eso ha ocurrido, pero no ha ocurrido a un paso proporcional. Entonces, por ejemplo, y aquí entonces menciono la tercera fuente de energía, que es energía nuclear. Alemania, por ejemplo, que es una economía industrial, manufacturera, muy diversificada, dependía de múltiples fuentes energéticas, incluyendo energía nuclear. Claro, desde
Desde los gobiernos de coalición de socialdemócratas y verdes ha habido una serie de políticas que se han implementado en donde han ido desfasando paulatinamente la energía nuclear, pero eso no ha sido sustituido de manera proporcional con energía verde. Hay un desfase que lamentablemente los alemanes lo han tenido, los gobiernos alemanes, los sucesivos gobiernos alemanes lo han tenido que cubrir ¿con qué? Con combustibles fósiles. De ahí viene la dependencia del petróleo y especialmente del gas natural ruso. Por lo tanto, estamos en una etapa en donde no hay suficiente implementación de energía verde porque no puede sustituir la energía que usan para alimentar su maquinaria industrial. No tienen energía nuclear, así que tienen que seguir dependiendo de Rusia y eso eso es lo que está provocando problemas. Y claro está, hay otras economías más vulnerables, como lo es Polonia, como lo es Ucrania, como lo es Italia, en donde probablemente, como la soga parte por lo más fino, ahí es donde se ha empezado a hacer hincapié, ¿verdad?, de parte de Moscú de esas sanciones. No Alemania, porque es el cliente principal y el que más le compra. Pero ciertamente hay un mensaje solapado ahí a Alemania de que si sigue en este camino es posible que tengamos que reducir nuestras exportaciones de combustible fósil. Y en cuanto a la exigencia de la utilización de rublos por parte del presidente Vladimir Putin para propósitos de la compraventa y distribución de gas natural, ¿en efecto los países van a acceder a esta petición o usted cree que se va a mantener esta situación como está para ver si dentro de la presión cuál de los dos va a poder ceder? A mí me parece que la exigencia de pagar en rublos, es ganas de fastidiar. El rublo como moneda, como reserva o como divisa de reserva, no es algo que las arcas de los bancos centrales de Europa tengan en exceso. No lo tienen, ¿verdad? Tienen euros, tienen dólares, tienen libras esterlinas, tienen francos suizos, incluso tienen renminbi, moneda china, tienen yen, pero no rublo. Así que evidentemente muchos de estos países, si tienen algunos rublos en reserva, no es demasiado, definitivamente no es suficiente para pagar por la exigencia, pero es precisamente un esfuerzo mezquino de parte de Moscú para poner en disyuntiva a estos países y quizás en ese sentido crear algún tipo de fisura y fragmentación en una estrategia europea que ha sido bastante consistente y alineada con aquella de la OTAN y definitivamente de los Estados Unidos. ¿Cómo afecta esta situación a los refugiados en los países, principalmente en Polonia, donde más, ¿verdad?, personas de Ucrania están yendo a parar? Tenemos que recordar que el influjo masivo de seres humanos a un lugar donde no habían antes presenta una serie de problemas enormes de logística. No es solamente el hecho de que esas personas necesitan alimentación, aseo, techo. Es el hecho de que los recursos no necesariamente llegan a tiempo. Hay agencias que están preparadas. La Alta Comisaría de las Naciones Unidas para los Refugiados tiene la infraestructura puesta, la infraestructura logística puesta para poder montar, por ejemplo, campamentos de refugiados en un lugar en un tiempo relativamente corto. Pero claro, como hay crisis de refugiados en todos lados, hay crisis de refugiados en Turquía por los refugiados sirios, hay crisis de refugiados en África del Norte, hay crisis de refugiados en el sureste de Asia con los Rohingya huyendo de Myanmar. Pues obviamente los recursos de las Naciones Unidas y especialmente de la ACNUR, que es las siglas de la Comisaría de las Naciones Unidas para los Refugiados, pues carece de ese recurso. Pero claro, con la asistencia, por ejemplo, del Comité Internacional de la Cruz Roja, la Confederación Internacional de Cruz Roja y Crecientes Rojo, el International Rescue Committee, que es una organización sin fines de lucro de carácter internacional que asiste a los refugiados, y claro está, entidades como Médicos Sin Fronteras o Médecins Sans Frontières, como se le llama en francés, pues tratan de hacer lo mejor que pueden dentro de las circunstancias. Tenemos un problema
problema enorme de alimentación y obviamente esto a nivel global, no solamente a los refugiados. Pero tenemos que recordar que los países que están envueltos en este conflicto, principalmente Rusia y Ucrania, son los principales, el primer y el cuarto productor de trigo en el mundo. También es productor de otro grano que se llama barley, que se usa mucho para la cerveza, no sé cómo se le dice eso en español. Y Ucrania también es un gran productor de país. Todos esos granos son necesarios para la alimentación y para la confección de alimentos basados en eso. Por lo tanto, estamos ante el hecho de la incomodidad de que probablemente las cadenas de suministro alimenticio, las cadenas alimentarias a nivel global, no están empezando a experimentar escasez. Tratemos de imaginarnos qué va a pasar con una situación precaria como la de millones de refugiados ucranianos, principalmente en Polonia, pero en todos los países que comparten frontera con Ucrania, en donde probablemente no los vamos a poder alimentar o vamos a tener que racionar la alimentación diaria que se hace, ya sea reduciendo las porciones de la comida que se les sirve o simple y sencillamente quitándole una comida al día. Así es, lamentablemente. De otra parte, profesor, recientemente hubo una elección en Francia y nos gustaría primero que nos dijera el perfil de los candidatos que compitieron la primera y la segunda ronda, cuáles fueron los resultados y cómo esto de alguna manera afecta o no el conflicto ruso y ucraniano. Sí, vamos a empezar por eso último. Obviamente, un conflicto en el continente europeo va a afectar de manera directa o indirecta a todos los países del continente, sean miembros de la Unión Europea o no. El hecho de la proximidad de un país tan importante como lo es Ucrania, de un país tan importante como es Rusia, va a desestabilizar sus procederes, obviamente las comunicaciones, el transporte, definitivamente las cadenas alimentarias y sus cadenas de suministro en uno de los mercados más grandes del mundo. Estamos hablando de un mercado enorme de 500 millones de personas, que solamente es superado quizás por los mercados chinos, el mercado norteamericano, y evidentemente a Europa no le conviene este tipo de fenómeno, este tipo de situación. Por lo tanto, Francia, en la forma del presidente, ahora presidente reelecto, Emmanuel Macron, trata o intenta, sin éxito, de mirar y buscar las maneras de convencer primero al presidente Putin y al establishment ruso de que desista de su intento. Claro que hay guerra, por lo tanto ese intento está, pero es importante para Francia y para el presidente francés, ¿verdad? La presidencia de la República, la presidencia de la República, de verse como un hombre, o sea, de que el presidente, la figura que está ocupando la presidencia, se vea como un hombre de Estado por encima de cualquier mezquindad política, e históricamente, debo decir, la presidencia francesa y la política exterior ha sido un reducto casi exclusivo de la presidencia francesa. Ese intento de Macron, fracasado como fue, es consistente con el rol que históricamente ha asumido la presidencia francesa desde la fundación de la Quinta República en 1958. Así que era importante y probablemente, quizás si me hubiese preguntado esto hace 2 semanas no lo hubiese admitido, pero ahora que estamos, ¿verdad?, con el beneficio de la retrospectiva y estamos viendo los resultados, es muy probable que la gestión de Macron en Moscú, fallida como fue, es lo que lo salvó de posiblemente salir de la presidencia y de la ascensión de una extremista de derecha en la presidencia de la República. ¿Por qué? Porque me parece que el argumento en el debate hacia Marine Le Pen, que es la presidenta o la líder de Rassemblement National, o Reagrupamiento Nacional, él se lo dijo en la cara, le decía: mire, Madame Le Pen, usted está sujeta a los designios de Putin, usted tomó un préstamo de un banco que está relacionado fuertemente con el establishment ruso. ¿Qué usted tiene que decir a eso? Usted no puede tener independencia de criterio
si usted depende económicamente o le debe dinero a Putin. Así que no creo que va a ser una presidenta efectiva y va a terminar fragmentando la unidad y la consistencia de Europa en términos de tener una posición firme y enfática hacia Moscú. Y profesor, para que el público que nos está sintonizando entienda, ¿por qué hubo una segunda vuelta en Francia, ¿verdad? En términos generales. Y si en efecto usted cree que era predecible el resultado final que se dio en esta elección de Francia. Sí, la respuesta corta a la pregunta es sí. El resultado era predecible. Porque aunque es cierto que la extrema derecha o la ultraderecha nacionalista está ganando terreno, todavía hay suficientes personas dentro del electorado francés que preferirían, aunque les desagrade, una figura que sea más consistente con el establishment democrático liberal, sea un centrista, sea un conservador de derecha o un liberal de derecha o un centroizquierdista en el Partido Socialista. Lo que no quieren es algo que rompa ese consenso que exista. Un consenso, si lo podemos llamar así, puede ser problemático, centrista. Lo que no quieren es romper los esquemas de la República, que es lo que representaría. La segunda vuelta es un método, un instrumento electoral efectivo que ayuda a remolinar y a realinear fuerzas políticas para escoger un candidato que legítimamente tenga 50% más uno de las intenciones de voto. Es importante porque en algunos sistemas de mayoría, por ejemplo, para escoger los gobiernos británicos, es el primero que llegue a la meta, first past the post. Entonces, muchas veces esos gobiernos son electos con 47, 45, 40, 33%, dependiendo de los candidatos. Y realmente el primero que llega a la meta, ¿verdad? Cómo tú puedes, y lo hemos visto aquí, cómo tú puedes exigir legitimidad en términos electorales, en términos políticos, cuando fuiste electo por una minoría de los electores. La segunda vuelta busca remediar eso, precisamente alrededor de, bueno, puedes presentar todos los candidatos que quieras en la primera vuelta. La gente va a expresar su voluntad en términos del voto, y cuando salga esa segunda vuelta, los primeros dos candidatos, los que han recogido más votos, esos son los que van a pasar a la segunda vuelta. Esto le da la oportunidad a las figuras que llegaron a los primeros dos lugares de presentarse ante el público en general, ante el electorado en específico y ante los otros partidos que posiblemente pueden ser sus socios o sus rivales políticos, y decir, bueno, esta es la propuesta de gobierno. Esto es lo que yo visualizo por los próximos 5 años en Francia. Si tú me das el voto, pues sería bueno. Y le da la oportunidad también a los partidos que se quedaron rezagados del tercer lugar en adelante de hacer el rol de lo que se llama en inglés kingmaker. Es decir, Jean-Luc Mélenchon no endosó las políticas neoliberales de Emmanuel Macron, pero dijo, es importante que no le demos la presidencia a Marine Le Pen. O, por ejemplo, Anne Hidalgo, la candidata socialista que terminó con un 2%, dijo, es importante que revalidemos a Emmanuel Macron, lo mismo la candidata de derecha tradicional. Y claro está, ese realineamiento implica entonces que los electores, aquellos que decidan votar, tengan más conscientes qué es lo que está en juego. Por eso es que la segunda vuelta es importante en las democracias. Por eso es que muchas de las democracias latinoamericanas tienen segunda vuelta, porque son importantes, son necesarias para asegurar que ese candidato tenga una legitimidad, conscientes de que más de la mitad votó por él en esa segunda vuelta. Gracias, profesor, por esa excelente explicación, y resalto la respuesta relacionada a lo que conlleva la segunda vuelta, precisamente porque en Puerto Rico no existe. Exacto. Y esto nos ayuda a, de alguna manera, poder explorar en algo que yo creo que tenemos que enmendar la Constitución para tales efectos aquí en Puerto Rico, porque, como muy bien ha señalado el profesor, ayuda a realinear y, en cierta forma, a dar un segundo pensamiento bien hecho por parte del electorado de saber qué es lo que desean en este tipo de elección, sobre todo cuando es un presidente, en el caso de nosotros un gobernador.
Por último, profesor, le pregunto, ¿cómo incide directamente el resultado de la elección para ver si en efecto habrá un cese al fuego? Por lo menos desde mi punto de vista, ya estamos a punto de entrar ya estamos en el tercer mes. No creo que vaya a haber un cese al fuego pronto. Sí hubo un gesto prometedor recientemente de intercambios de prisioneros, y generalmente cuando hay este tipo de incidentes sobre el terreno de batalla, puede que abran puertas y avenidas hacia una nueva conversación para llegar a algún tipo de arreglo político o diplomático. Pero definitivamente un cese al fuego tiene que ser, es críticamente importante, porque el cese al fuego es lo que garantiza que los corredores humanitarios funcionen de manera eficaz para sacar población civil de lugares de zonas de batalla, de zonas de guerra, y asegurarnos que la pérdida humana sea mínima. Y también demuestra, en el caso del intercambio de los prisioneros, una buena fe que podría entonces llevar a otros gestos que podrían comenzar con un cese al fuego, y entonces sentarnos en la mesa y decidir, ¿verdad?, cuáles son los términos para acabar con este conflicto. Agradecido, profesor. Como siempre, gracias por la explicación. Hasta aquí esta 8ª edición. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, Twitter y Spotify, y acceder a nuestro catálogo de cursos de educación jurídica continua aprobados por el Tribunal Supremo de Puerto Rico en verbumpr.com. Hasta la próxima.